A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Uno de los más citados filósofos es Friedrich Nietzsche, personaje alemán de brillante pluma literaria y de atormentada vida emocional. El gran amor de su vida fue Lou von Salome. Con ella vivió grandes esperanzas e ilusiones nunca cristalizadas y pasiones telúricas, apenas lógicas en aquellos dos seres de temperamento intenso. Según Lou von Salome, Nietzsche era de estatura media y vestía de manera sencilla pero cuidadosa. En cuanto a su rostro, dice que Nietzsche tenía rasgos definidos sosegados, ojos profundos, boca expresiva casi oculta por un gran bigote y el cabello castaño peinado hacia atrás. Y agrega que Nietzsche tenía una risa suave, un modo sereno de hablar, una cautelosa y pensativa forma de caminar, inclinando un poco los hombros hacia adelante. Nietzsche, el filósofo, nos pidió que creáramos el superhombre, pero no el superhombre físico, sino el superhombre ético, aquel deseoso de aprender, de confiar en él mismo, de distinguirse por su voluntad y su capacidad de superación. Una forma de acercarnos a Nietzsche es a través de sus pensamientos. Hablando de algunas debilidades humanas, decía: muchos hombres se precipitan hacia la luz, no para ver mejor, sino para brillar. Hay espíritus que enturbian sus aguas para hacerlas parecer profundas. La mentira más común es aquella con la que los humanos se engañan a sí mismos. Nietzsche, filósofo de las grandes metas humanas, profundamente humanas, estaba partiendo un día como hoy, 25 de agosto del año 1900, y nos recordaba que es humano luchar y amar, y por eso afirmaba que lo que no nos mata, nos fortalece. Hay siempre algo de locura en el amor, pero siempre hay algo de razón en la locura. Las principales noticias del día. Titulares. 37 postulantes siguen en el concurso de jueces anticorrupción. Avanzar a un tratado de protección de inversiones, la expectativa entre los gobiernos de España y Ecuador. Policía detiene a 18 integrantes de los Choneros y las Águilas en Guayaquil. Metro de Quito recibe 2 ofertas para su operación hasta 2028. En el segmento de opinión, situación macroeconómica del Ecuador. Los editoriales serán de Fabián Corral, La capacidad de asombro, Martín Pallares Almeida, El zar de la cochambre social cristiana, Roberto Aguilar Saquicera, El peor de todos. Noticias del día. 37 postulantes siguen en el concurso de jueces anticorrupción. El proceso de selección para jueces anticorrupción arrancó en abril de este año con 350 personas que presentaron la documentación requerida y completaron la postulación. De ese grupo ya solo quedan 37 aspirantes, dijo el Consejo de la Judicatura. Son quienes superaron la calificación mínima de 80 sobre 100 en las fases de méritos y oposición. A ellos se le evaluó su experiencia y trayectoria profesional. Rindieron una prueba teórica y práctica. También se sometieron a una prueba psicológica. Ahora, estos 37 postulantes buscan convertirse en uno de los 14 jueces de la unidad judicial especializada para el juzgamiento de delitos de corrupción, crimen organizado. La Judicatura escogerá a 2 magistrados de primer nivel, 6 de tribunales penales y 6 de salas de apelación. Los 14 magistrados juzgarán 44 tipos de delitos.
7 de ellos relacionados a actos de corrupción y 37 ilícitos relacionados con el crimen organizado. Este miércoles 24 de agosto del 2022 arrancó la fase de impugnación ciudadana y control social de los candidatos. Hasta el 26 de agosto del 2022 estará habilitado el micrositio en la página web institucional de la Judicatura y las ventanillas de las direcciones provinciales de esa entidad. Así se receptarán las impugnaciones ciudadanas. Avanzar a un tratado de protección de inversiones, la expectativa entre los gobiernos de España y Ecuador. Profundizar las relaciones bilaterales en materia económica y que se materialicen en un tratado fue el eje del encuentro entre el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso, durante una reunión empresarial que se desarrolló este jueves 25 de agosto en Quito. El mandatario español Pedro Sánchez arribó a la capital la noche de este 24 de agosto proveniente de Colombia como parte de un periplo que realiza por la región. En la mañana de este jueves saludó con el presidente Lasso y juntos asistieron al encuentro empresarial Ecuador-España que se realizó en un hotel de Quito en el que participaron delegaciones de empresarios y de funcionarios gubernamentales de ambos países. El jefe de Estado español tuvo una breve alocución en la que resaltó la voluntad de Ecuador de procurar un marco de seguridad jurídica para la inversión extranjera que generará un ambiente positivo para la suscripción de un tratado bilateral de inversiones. Se mostró satisfecho de que la asistencia económica de su país haya permitido la reconstrucción total de 40 centros de salud en Manabí que fueron afectados por el terremoto del 2016. Guillermo Lasso agradeció la visita oficial y a su vez la contribución del régimen español. Más de 1.6 millones de vacunas contra el COVID-19 proveyeron gracias a su ayuda, así como un respaldo de $150.000 para la adquisición de vacunas contra la poliomielitis. Sánchez continuará su periplo por Honduras, en donde prevé reunirse con la presidenta Xiomara Castro. Policía detiene a 18 integrantes de los Choneros y las Águilas en Guayaquil. La Policía Nacional desarticuló a 18 integrantes de las bandas de los Choneros y las Águilas en un operativo realizado la madrugada del 25 de agosto del 2022 en Guayaquil. Fausto Salinas, comandante general de la policía, informó de esta captura. Estuvo a cargo de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la institución. Esta madrugada, la UIA ejecutó una operación que afectó contundentemente a los Choneros y las Águilas, con 18 detenidos, manifestó en sus redes sociales. Según Salinas, los aprehendidos se dedicaban al sicariato, la extorsión, el tráfico de drogas y el robo a mano armada. Además, dijo, son los causantes de 15 muertes violentas y 23 tentativas de asesinato en Guayaquil. Entre las evidencias encontradas en el operativo en Guayaquil, constan armas de fuego con municiones, paquetes de droga, dinero en efectivo y un vehículo. Según Freddy Zarzosa, jefe de la DINASET, las investigaciones conjuntas con la Fiscalía duraron 4 meses y se indagaba delincuencia organizada. Uno de los 18 detenidos es extranjero y la mayor parte tiene antecedentes penales. La Fiscalía confirmó que se investiga una delincuencia organizada para cometer robo, sicariato y extorsión a locales comerciales. Los allanamientos se desarrollaron en inmuebles en Bastión Popular, Florida del Norte, y en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Metro de Quito recibe 2 ofertas para su operación hasta el 2028. El nuevo proceso para contratar al operador del Metro de Quito empezó nuevamente. Luego de la fallida elección del consorcio formado por la colombiana Metro de Medellín y la francesa Transdev, la empresa municipal dio a conocer a las empresas interesadas en operar este sistema de transporte. La tarde del 24 de agosto del 2022, el gerente general del Metro de Quito, Efraín Bastidas, anunció los oferentes: Metro de Sao Paulo, Consorcio Metro de Medellín y Transdev. Se trata de propuestas de las mismas empresas que participaron en la primera convocatoria planteada por la empresa metropolitana Metro de Quito.
para la operación de este sistema de transporte masivo hasta el 2028. En primera instancia, la empresa municipal Metro de Quito anunció el 19 de agosto del 2022 sería la fecha para la recepción de ofertas. Sin embargo, este plazo trasladó al 24 de agosto. Roberto Custode, presidente de la comisión que evaluará las ofertas, dijo que el principal parámetro que tomarán en cuenta la comisión será la propuesta económica, es decir, el interesado que presente la propuesta más baja será quien opere el Metro de Quito durante los próximos 6 años. Entrevista del día. Este jueves en la mañana en Radio Sucesos, Niels Holsen, ministro de Turismo del Ecuador, habló sobre la reactivación del turismo en el país. Escuchemos la nota. Desde el 2022 al 2025, eso del presupuesto en promoción para el turismo, ¿es así? Sí, esas son grandes noticias. En gobiernos anteriores estaba trabajando con un presupuesto inferior. Ahora tenemos un presupuesto ya aprobado y priorizado de 47.5 millones para invertir desde el 2022 hasta el 2025. Esto es exclusivamente para acciones de promoción y competitividad. Y bueno, y con este dinero también a pocas semanas estamos por lanzar la campaña de promoción nacional para seguir impulsando el turismo interno, que es tan importante para la reactivación de nuestro sector. Y eso justamente quería topar, ministro, el turismo interno, porque las actividades turísticas del feriado arrojaron cifras importantes. Cuéntenos un poco de eso y la expectativa que se tiene, ¿no? Porque claro, agosto muchas personas están de vacaciones, se van con sus niños, sus familias a pasear, y bueno, ¿cómo le fue al turismo en este mes, en agosto? Con muchísimo gusto. Bueno, tenemos cifras récords si comparamos las del 2022 versus el 2019, teniendo en cuenta que la OMT, que es la Organización Mundial de Turismo, prevé que recién en el 2024 los países recuperarían las cifras prepandémicas, es decir, en el 2019. En el caso de los feriados en el Ecuador y el turismo interno, si cogemos los primeros 5 feriados de este año y los comparamos al 2019, hay más de 30 millones de dólares en gasto turístico. En total, de los feriados del 2022 son más de 260 millones de dólares, que son las mejores cifras desde el año 2018. Bueno, entonces podemos estar optimistas en cuanto a la reactivación del turismo en este momento, tras superadas las paralizaciones y bueno, con el COVID, que de alguna manera hemos aprendido a vivir con esto. Sí, definitivamente en ciertos parámetros ya hemos recuperado la cifra del 2019, como es el caso del mercado estadounidense, que es uno de los el mercado más importante para el Ecuador porque es el país que más envía turistas a nuestro país. Si comparamos la llegada de turistas de ese país, de Estados Unidos, de 2022 versus 2019, ya hemos recuperado el 100%. La llegada de turistas a Galápagos lo hemos recuperado al 100% también, pero no es lo mismo en el caso de otros países que son muy importantes, otros mercados que son muy importantes para nosotros, como Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza, que todavía tenemos un porcentaje que recuperar, pero estamos haciendo acciones para poder acelerar esta reactivación. Y la razón por la cual todavía no recuperamos al 100% esos mercados, tenemos 2 factores, para darle únicamente 2 ejemplos. Tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha provocado que los europeos disminuyan sus viajes hacia nuestro continente, no solo hacia nuestro país, y también el euro, que ha perdido valor contra el dólar y se convierte el destino de Ecuador en un destino un poco más costoso. Interesante. Ahora, ¿cómo recuperar esos turistas europeos? Ya que, bueno, lo que nos comenta son factores externos a nosotros, pero que igual nos complican en cuanto a recibir a esos turistas europeos. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué acciones tomar, ministro? Bueno, estamos tomando varias acciones, principalmente en el mercado europeo. Le voy a dar algunos ejemplos. Participación en ferias. Tenemos la WTM en Londres en el mes de noviembre. Tenemos Top Resa en París el próximo mes. Tenemos una misión comercial, tenemos viajes de prensa, donde tenemos medios como, por ejemplo, Le Monde, que es el diario más importante de Francia,
que visitará el Ecuador para crear un artículo. Tuvimos un canal, un programa francés también grabando un episodio sobre el cacao en el Ecuador hace pocas semanas. Tenemos al medio National Geographic, específicamente la Traveler, visitándonos en noviembre para crear un reportaje extenso, porque será un suplemento importante para la revista National Geographic en el mes de marzo para el mercado británico. Eh, y se me escapa por ahí una otra acción de promoción, pero son varias los eventos que estaremos participando en Gran Bretaña y en Europa Occidental para seguir fortaleciendo y recuperando este mercado que es tan importante para nuestro sector. Y también hablábamos de cifras positivas que dejó el feriado. Y hablando ahora, ya volveremos al turista local, pero hablando del turista extranjero, mencionaba Nils Olsen que, bueno, los americanos, los estadounidenses es una de las nacionalidades que más viene a visitar nuestro país. Y cuéntenos cómo hacer y cómo luchar contra, por ejemplo, los estigmas de la inseguridad de nuestro país. Bueno, en la participación que hemos tenido en los eventos internacionales, el tema de la inseguridad no tiene mucha relevancia. Son muy pocas veces que los agentes, los turoperadores nos están preguntando qué es lo que está pasando en Ecuador en términos de inseguridad. Es más una percepción local. Sin embargo, esto no significa que tapar el sol con un dedo. Desde el Ministerio de Turismo hemos activado la policía turística. Tenemos 300 agentes de la Policía de Turismo cuidando el bienestar de los visitantes nacionales e internacionales en los principales destinos turísticos. La seguridad es la prioridad número uno para el presidente Guillermo Lasso. Tenemos más de 500 agentes que se están capacitando en este momento para seguir reforzando la seguridad con la policía turística en el resto de las ciudades turísticas del Ecuador. Luego, si vemos las alertas de viaje, por ejemplo, de diferentes países, tomemos como ejemplo Estados Unidos. El Ecuador en este momento está a nivel 2, el mismo nivel que está países como Alemania, Francia y Suiza para Estados Unidos. Eh, Nuestros países vecinos están en nivel 3. Entre más alto el nivel, peor la condición. Estamos trabajando para seguir reforzando la seguridad en el Ecuador y seguir creando noticias positivas para seguir atrayendo más turistas al país. Hasta este mes tenemos más de 630.000 llegadas de turistas internacionales. Nuestra meta es llegar a 2 millones de turistas al 2025. Por lo que vamos a un buen ritmo para poder cumplir esta meta. Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad, SNAI, habló en Radio Sucesos sobre el censo penitenciario. Veamos la nota. Cuando escucha que se está realizando ya el primer censo penitenciario en el país, que es el primero, que nunca se había hecho, sí, es verdad, pero ya se está haciendo y eso es muy importante para el país, muy importante para las personas que están cumpliendo sentencia en las cárceles del Ecuador. Está con nosotros el director del SNAI, el general Pablo Ramírez. General, gracias por acompañarnos. Sí, finalmente empezó el censo y esto va a marcar seguramente un antes y un después en lo que significa la rehabilitación social en el Ecuador. Sí, buenos días, Milton. Un saludo cordial a todos los escuchas de este prestigiosa radio. Efectivamente, dentro de la planificación con el cual iniciamos esta administración y el gobierno nacional, consciente de que la crisis penitenciaria debe salir bajo un compromiso estatal de todos los ecuatorianos, no únicamente de un gobierno, para que trascienda los gobiernos que vienen, que sea una política de Estado. Por eso el primer censo penitenciario, que inició el día lunes 22 de agosto, hasta el momento tenemos 1.503 personas censadas. Iniciamos simultáneamente en Ibarra y en Loja. Hoy, en Carchi y en Loja. Hoy estamos en Ibarra y en Zamora, y hasta llegar en fines de octubre al centro penitenciario que tiene el 40% aproximadamente de la población penitenciaria, que es el complejo Guayaquil. 36 centros van a ser... Los 36 centros de rehabilitación y de privación de la libertad, y vamos a hacerlo con los adolescentes infractores, pero por una limitación jurídica, porque necesitaríamos la autorización de los padres, no se lo va a hacer. Ahora, para que la gente lo entienda, general, y esté claro cuál es el proceso, este censo, el censo no es solamente tener un numérico de cuántos hay, por ende,
cuánto porcentaje hay de hacinamiento, a ciencia cierta. Esto va más allá. Sí, va más allá. ¿Cómo qué, por ejemplo? Sí, bueno, es la primera ocasión que se hace con la metodología del INEC. Tenemos aproximadamente 2 equipos integrados por 80 personas de el INEC, del Registro Civil, de Criminalística de la Policía Nacional y del SNAI. Las 4 instituciones se demoran 30 minutos por cada privado de libertad. El INEC levanta una información no solo sociodemográfica, sino también jurídica. El Registro Civil constata la identidad, que también es importante que estamos en este momento también respetando el derecho de identidad. Hay muchas personas que no tienen incluso cédula, que vamos a hacer también una campaña con el Registro Civil para determinar las condiciones de vida. Y pasamos a criminalística para constatar toda la parte jurídica y en SNAI todo el tema interno penitenciario. En general, ¿es obligatorio para todas las personas privadas de libertad responder a las preguntas del censo o ellos pueden decir, no quiero que me pregunten, no quiero que me censen? Sí, es voluntario, sin embargo, como hemos tenido ya 3 meses de socialización, están más bien con una motivación positiva para poder otorgar los datos. Más o menos son 120 preguntas del INEC, donde no únicamente vamos a establecer una dinámica de intervención del privado de libertad, sino también de su familia, su entorno, niños, niñas, adolescentes, tercera edad, que incluso vamos a tener una intervención con el MIES. Esto es bien importante lo que usted acaba de decir, general, porque seguramente lo que también se busca determinar es todo este antecedente sociológico, psicológico, que une a muchos privados de libertad con quienes están afuera. Entonces esto puede también ayudar a otras instancias de seguridad del Estado. Sí, y más importante es que no reincidan nuevamente, porque tenemos un alto porcentaje de reincidencia, porque no está una rehabilitación integral para que precisamente tengamos una reinserción efectiva a la sociedad. Es que ese es el tema. Por eso es que con la política pública enfocada por primera vez en derechos humanos, que fue lanzada el 21 de febrero, con una inversión de $27 millones, todos los ministerios del eje social tienen que emprender planes, programas y proyectos para que tengan las herramientas, los privados de libertad, en el ámbito laboral, educativo, social, cultural, médico, y de esta manera no vuelvan a reincidir. Y tenemos importantes resultados, abogados, odontólogos, ingenieros comerciales, chefs, es decir, lo que queremos es, si bien existe una rehabilitación, pero queremos que llegue a todos. Ahora, es que lo que le iba a decir justamente es todo mal en el país. A lo mejor no todo mal, sino, es muy injusto decir todo mal, a lo mejor todo al revés. ¿Qué se hizo en el pasado? Se construyeron grandes infraestructuras penitenciarias que servían como grandes bodegas para almacenar gente, más o menos así. Pero ¿qué pasa con esa gente? ¿Cómo se reinserta en la sociedad? ¿Cómo se cumple el objetivo de la rehabilitación social? Grandes bodegas para embodegarlos, pero adentro, ¿qué comen? ¿Cómo se rehabilitan? ¿Cómo salen? Sí, eso es lo que hoy estamos realizando, esta intensificación de los ejes de tratamiento, precisamente para que ellos tengan la herramienta. Imagínense, ahora un privado de libertad, al salir en prelibertad, se estigmatiza, no puede sacar una cuenta de ahorros. La persona que quiere emplearlo ya no le piden ni siquiera el certificado de antecedentes personales porque tiene un fácil acceso al SADGET del sistema judicial y está estigmatizado. Entonces, no puede conseguir trabajo. ¿Qué hace? Entonces ahora con varias reformas que hemos enviado a la Comisión de Justicia de la Asamblea, precisamente para que los proyectos productivos de las personas privadas de libertad tengan esta oportunidad incluso de trabajar cuando están internos, próximos a tener su prelibertad, al salir ya en prelibertad, tener el trabajo en los ámbitos de comercialización, por ejemplo, de estos proyectos, y ya en libertad tener un trabajo seguro en esa empresa. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, bienvenidos a este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario que tiene que ver con la situación macroeconómica del país. Muchas personas, empresarios y otras series profesionales ven con mucho pesimismo la situación de la economía ecuatoriana este momento o este año. Y yo creo que ahí hay que esclarecer algunos puntos.
La economía ecuatoriana se desplomó igual que muchas economías en el mundo el año 2020 debido a todo el problema del virus, ¿sí? La economía ecuatoriana se desplomó en 7.8% en términos de crecimiento negativo del Producto Interno Bruto. El año pasado, el año 21, sencillamente pues la economía creció al 4.2%. Y este año la economía sigue creciendo. La economía no está desplomada económicamente hablando. El crecimiento del PIB no es suficientemente importante, pero sigue creciendo. Y este año es posible que la economía no crezca sino al 2.5 o 2.8%. Pero es un crecimiento, y si uno elimina el crecimiento de la población, que se estima tal vez en 1.4% anual, es posible que el Producto Interno Bruto este año solamente crezca en 1% o 1.3%. Eso no es suficiente, ¿sí? De acuerdo. La meta del gobierno es crecer al 5% anual en términos reales. Y eso, como varias veces hemos dicho en este comentario, debe ser 5% de crecimiento en términos per cápita, lo que significa llevar el crecimiento en el largo plazo al más del 6%. Pero para crecer a esas tasas, en el largo plazo, ya no en un año, eso implica que hay que llegar a acuerdos con las fuerzas políticas del país. El gobierno, fuerzas políticas y empresarios y líderes sindicales y empresariales a los efectos de hacer un programa que permita alcanzar esas tasas de crecimiento. ¿Por qué el país tiene que crecer mucho más de lo que está creciendo? Porque se ayuda a crear empleos adecuados. Y en esta materia de empleo adecuado, en el año y en este año, está subiendo muy modestamente el empleo adecuado, 1%, 1.3%, etcétera. Y eso no es suficiente naturalmente. El empleo informal está creciendo, sí, definitivamente, pero no, la situación no está pues tan terrible como el año 2020. Está mejorando lenta y gradualmente, muy modestamente en comparación con el año 2021. Pero también hay un sector muy importante que sencillamente está muy bien, el sector externo de la economía. Las exportaciones en general están creciendo como al 34-35% anual. Si uno elimina las exportaciones petroleras en que han crecido por el aumento del precio en forma extraordinaria a más de $120 el barril y que hoy está a cerca de $90 el barril, sencillamente las exportaciones privadas están creciendo a una tasa muy importante, un poco más de 30%. Vean lo que está pasando en el sector camaronero, sector minero. El sector camaronero, está creciendo al 70% anual. Es una cosa extraordinaria lo que están haciendo los empresarios camaroneros. Y así también hay un adelanto y un progreso de las exportaciones de productos de la sierra, como por ejemplo flores. Pero también en el sector pesquero ecuatoriano está creciendo a tasas muy importantes, ¿sí? Vean la minería. La minería está creciendo las exportaciones como consecuencia de las inversiones de hace 10 y 15 años atrás. Y va a seguir creciendo y va a ser más importante que el petróleo después de 5 años. De tal manera que el sector externo, entre exportaciones e importaciones, hay un superávit comercial de $2.000 millones aproximadamente en los primeros 6-7 meses del año. Y la superávit en cuenta corriente a la balanza de pagos también es positiva. Y eso son cosas muy positivas. Sector externo está desenvolviéndose adecuadamente hoy y este año. Y yo creo que el año también que viene va a ser algo parecido. El nivel, naturalmente, como decía yo, del empleo adecuado está creciendo muy lentamente. Las finanzas públicas. El déficit fiscal que fue allá por el 2020, más de $7.000 y pico millones de dólares, bajó el año 2021, algo así como a $4.000 millones de dólares. Y este año, de acuerdo a lo que se anuncia por parte del ministro de Finanzas y a la política fiscal, es posible que el déficit baje a $2.000 millones de dólares. Y eso es importante. Es un mensaje importante de disciplina fiscal que se le da a los mercados nacionales, a los mercados internacionales. O sea, independientemente de cómo se está reduciendo el déficit fiscal, la forma, el procedimiento, la metodología, eso es importante. No digo que no, eso lo podemos tratar en otra semana. Pero naturalmente
los aumentos de ingresos han sido sustanciales por efecto del aumento del precio del petróleo. Como yo decía anteriormente, el WTI estuvo pues hace meses atrás en $120 y eso implicaba pues un buen precio para Ecuador. Hoy está en $90 y Ecuador está vendiendo a un precio muchísimo mayor de lo que está en la proforma presupuestaria que está en vigencia, que la estimación era cerca de $60 el barril. Hay crecimiento de eso, pero también hay crecimiento de los ingresos tributarios por las recaudaciones tributarias, no solamente por los impuestos que se establecieron, como el impuesto al patrimonio de las empresas, el impuesto al patrimonio de las personas naturales, sino también porque la economía está creciendo, aunque en forma insuficiente, pero está creciendo, y eso implica que sencillamente crecen las recaudaciones. De tal manera que la economía ecuatoriana no está desplomada, crece en forma insuficiente y habrá que hacer una serie de cosas para que crezcan al 5% anual. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros. Estaremos con ustedes la próxima semana. Gracias. Editorial. La capacidad de asombro. Fabián Corral, El Universo. La capacidad de asombro, la posibilidad de distinguir lo extraordinario de lo común, la sensibilidad ante hechos o discursos repulsivos o absurdos, el rechazo a la mentira, todos ellos son signos de civilización. La incultura embota los sentimientos y pone en vigencia desde la vulgaridad del peor pelaje hasta el cinismo, anula la repugnancia y conduce a que el horror deje de ser el recurso que defiende a la sociedad del riesgo de habituarse a los peores episodios. Ahora, el crimen es cosa de cada día y es asunto que ya no asombra. Las bombas impresionan tanto como los juegos pirotécnicos. Los latrocinios y los abusos no llaman la atención. Los escándalos políticos pasan desapercibidos bajo la teoría de que así mismo es. Muchos discursos y proyectos rayan en el disparate, pero a casi nadie repara en su torpeza. A poca gente le impresiona mirar un noticiario que es la telenovela barata de cada día. Las redes sociales han creado una opinión pública que desmiente la verdad, desinforma y simplifica. El cinismo está en el aire que se respira. La desvergüenza ha suplantado a la ética. La audacia ha borrado las diferencias y, como dice el tango Cambalache, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Cambalache de valores por vivezas, de seriedad por sarcasmo, de honradez por engaño. Cambalache que ha transformado a la sociedad en espectadora de la destrucción de un país. Cambalache que prospera entre los infinitos disparates que nos venden como panaceas salvadoras. Mar agitado por la inseguridad, saturado de negaciones y promesas mentirosas. Enredado entre instituciones que, salvo excepciones, no sirven para nada que no sea para anidar intereses y esconder estrategias. Cambalache que nació de la política y contaminó a la sociedad, arte de la viveza y el acomodo que rigen los espacios más insólitos y que desmiente toda ideología y enferma el pensamiento. Certeza de que en estos tiempos casi no hay espacio para la gente de buena fe, que la ley está hecha de las trampas que aseguran el éxito de no pocos, que las reglas morales son para los tontos, que la integridad es un sermón aburrido. La extinción de la capacidad de asombro, según algunos, permitiría mirar, sin inmutarse, la muerte de la gente y el descalabro de las instituciones. Pero la indolencia no es signo de firmeza ni evidencia de valentía. Es sintonía de que la sociedad ha perdido humanidad, que nos estamos barbarizando, que la política no está al servicio de las personas, que el egoísmo nos ha ganado y que la comodidad nos ha pervertido. La insensibilidad es indicio inequívoco de ceguera, de negación, de renuncia a la cultura y fracaso de la inteligencia social. El pensador español José Antonio Marina dice que las sociedades pueden ser inteligentes o estúpidas según sus modos de vida, los valores aceptados, las instituciones y las metas que se propongan. La pérdida de la capacidad de asombro es una forma de fracaso social y político. Fabián Corral, El Universo. Almeida, el zar de la cochambre social cristiana. Artículo de Martín Payares publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos.
Que un asambleísta impresentable que muchos de sus compañeros de bancada saludan tapándose la nariz se haya convertido en el rostro visible que impulsa los más importantes puntos de la agenda legislativa del Partido Social Cristiano es síntoma del agotamiento y disfuncionalidad política por la que atraviesa ese partido. Durante las últimas semanas, Luis Almeida se ha consolidado en algo así como el buque insignia de la bancada de Jaime Nebot en 3 objetivos que tiene ese partido en la Asamblea en alianza con el correísmo: la toma de la Administración de Justicia mediante el juicio y censura a los 3 vocales del Consejo de la Judicatura, la salida de la actual Administración de las Aduanas y el asalto al Consejo de Participación y Control Social. Y de la posesión de un superintendente de bancos que es un auténtico peligro público. Almeida es quien da la cara y con más vehemencia empuja esos objetivos, relegando al jefe de la bancada, Esteban Torres, a tareas discretas y grises: la coordinación, la comunicación con otras bancadas y alguna aparición en los medios. La burda y destemplada aparición de Almeida el domingo anterior en el programa Políticamente Correcto de Coavisa hizo que algunos de sus coidearios desearan ser tragados por la tierra de la vergüenza. Ese es un epifenómeno de la crisis del Partido Social Cristiano. En realidad, Almeida está encargado de hacer los trabajos de alcantarilla que Nebot necesita. En Políticamente Correcto, Almeida cumplió el libreto que su partido ha trazado para justificar la decisión de acompañar al correísmo en lo que se perfila como una de las más escandalosas operaciones políticas de los últimos meses: abrir el camino para que se declare la nulidad de las sentencias condenatorias de Rafael Correa y sus lugartenientes, para así habilitarlos políticamente. El primer cometido fue hacerse loco con el tema que más cuestionamientos ocasiona la decisión social cristiana. No hay que ver cucos donde no hay. En el gobierno de Lazo, el 80% de los funcionarios son correístas y Lazo ya pactó con Correa. Eso dijo al periodista Carlos Rojas cuando le pidió que explique las razones por las cuales el Partido Social Cristiano se ha embarcado en un objetivo cuyo mayor beneficiario será Rafael Correa. El verdadero problema es esto: es que han habido problemas en la justicia en los últimos 30 años y ahora todo es más grave. Cuando Rojas insistió en si creía que la destitución de los jueces correístas que no pudieron pasar la evaluación que les hizo el Consejo de la Judicatura fue una injerencia política en la justicia para perseguir al correísmo, Almeida nuevamente se hizo el loco. Vea, más allá de aquello, yo creo que se hizo bien, pero eso le va a costar al Estado mucha plata. Se refirió así a una imposible condena internacional al Estado por una demanda que han hecho los ex jueces de los casos emblemáticos del correísmo por haber sido expulsados de la Corte Nacional de Justicia. De a poco, Almeida fue convirtiéndose en el centro del programa, no por la lucidez de sus argumentos ni por los aportes al debate, sino por sus destemplados gritos con los que acusaba de corrupción y de estar cochambados con el gobierno a los 2 contertulios que le contradecían: el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y el asambleísta Fernando Villavicencio. Cuando se dio cuenta que la había embarrado, acusó al periodista de haber estado coludido con los otros contertulios. Por eso no quería venir. Yo sabía que iban a ser 3 en contra de 1. Usted se manifiesta con ellos, dijo a Rojas, recurriendo al típico recurso del mal perdedor: el árbitro estaba vendido. Almeida naufragó en su propia tinta. Su estrategia para tratar de espantar cualquier sombra de colaboración social cristiana con el correísmo para habilitar a Rafael Correa fue un fracaso y sembró muchas más suspicacias. Se hizo visible en el silencio que el social cristianismo mantuvo en redes sociales luego del programa, mientras en los cuarteles de Murillo y Villavicencio muchos se frotaban las manos. La imagen que Almeida dejó de él y de su partido fue miserable por su burda presentación y los pretextos indefendibles que el Partido Social Cristiano se ha inventado para sumarse al correísmo y alzarse con la justicia. Artículo de Martín Payares, publicado en el portal digital 4 Pelagatos. Saquicela, el peor de todos. Roberto Aguilar, El Expreso.
Ya fue una vergüenza y un escándalo el espectáculo que ofreció el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional hace apenas 15 días. Ahí, en una de las audiencias de sustentación del juicio político contra el Consejo de la Judicatura que impulsan sus amigos correístas y socialcristianos, con la nación como testigo y como si la dignidad de su alta magistratura le fuera por completo ajeno o le valiera un carajo, despachó una mentira tras otra con el desparpajo y la soltura de huesos de un embustero experimentado. Que al país en general y a las élites políticas en particular les diera igual, solo habla del estado de putrefacción en que nos encontramos. Porque un presidente de la Corte de Justicia más alta del país que vaya a la Asamblea Nacional a contar mentiras es algo que debería activar todas las alarmas. Mentiras descaradas y, ¿cómo decirlo?, francamente pendejas. ¿Cómo asegurar que la sentencia de la Corte Constitucional sobre la evaluación de los jueces realizada en 2019, materia de este juicio político, establece que se ha vulnerado la independencia judicial? O que el Consejo de la Judicatura lleva años nombrando jueces a dedo. Y otras del mismo estilo. Eso dijo Saquicela, a favor de la causa de sus amigos correístas y socialcristianos. Y cuando le cogieron en la mentira, lo hizo el asambleísta de Pachacutic, Ricardo Vanegas, cuando le leyeron el párrafo de la sentencia que dice que se respetó el derecho a la independencia judicial, cuando le demostraron que los jueces temporales de la Corte Nacional nombrados por el Consejo de la Judicatura son los 21 jueces provinciales mejor calificados en todos los procesos y que no tienen queja en su expediente, nada que a dedo, y así una por una todas sus mentiras. Entonces, Iván Saquicela dijo que no podía hacer juicios de valor, se refugió en su condición de juez, que nomás le sirve para disimular su cochambre, y salió corriendo. Literalmente, huyó. Hombre inaccesible al honor, Saquicela no escarmienta, oportunista disfrazado de juez sin otro interés que sus propias ambiciones políticas. Hasta tiene videos propagandísticos. ¿Para qué diablos habría de tener un juez videos propagandísticos? Ha decidido jugarse por el proyecto de los correístas y socialcristianos para tomar por asalto el Consejo de la Judicatura, nombrar jueces a pedido y entrar en la feria de los recursos de revisión para garantizar la impunidad de presos, prófugos e investigados. Esa es la dirección en la que sopla el viento y allá va, con los ojos cerrados. No importa si tiene que mentir torpemente en la Asamblea, entregar la judicatura a personas de ética dudosa, para lo cual ya envió una terna impresentable al Consejo de Participación Ciudadana, o ejercer, como denunció Balton Basigalupo esta semana, presión indebida sobre los asambleístas. Saquicela no conoce límites ni se impone restricciones éticas. La ética no es lo suyo. Si así de manera tan desfachatada se comporta con los asambleístas, integrantes de un poder del Estado que no es el que él preside, da terror imaginar lo que será capaz de hacer con los jueces. En este país conmocionado por el descrédito de sus jueces, el más alto de ellos viene a decirnos que la crisis moral de la justicia le tiene sin cuidado. Cierto es que el país está lleno de corrupción por todos lados. La esfera pública es un basural ponzoñoso y resulta difícil, si no imposible, encontrar referentes éticos que nos ayuden a respirar. En ese panorama desolador hay una certeza. Iván Saquicela es, si se considera el papel que está llamado a desempeñar en función de la dignidad que ocupa, el peor de todos. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. 22 muertos en un bombardeo ruso en el Día de la Independencia de Ucrania. Así quedaron los vagones de un tren tras el ataque ruso en el que murieron al menos 22 personas y decenas resultaron heridas la noche del miércoles. El bombardeo tuvo lugar en la ciudad de Chapline, a unos 110 kilómetros al oeste de Donetsk, en el este del país, coincidiendo con el Día de la Independencia. Entre las víctimas, según el propio presidente, Volodymyr Zelensky, había un niño de 11 años.
Ucrania se había preparado para recibir ataques especialmente duros, coincidiendo con el Día de la Independencia, cuando además se cumplían 6 meses desde el inicio de la invasión. El Día de la Independencia no ha terminado y no terminará nunca. El 32 será nuestro Día de la Independencia y el 33 y todos los siguientes, para siempre. Ucrania es eterna y cada día será más fuerte, y esto lo entiende absolutamente todo el mundo, desde el Consejo de Seguridad de la ONU hasta todas las capitales sin excepción. Pese a que no hubo grandes celebraciones por la prohibición de organizar concentraciones multitudinarias, el presidente condecoró a varios soldados ucranianos por su servicio a la nación. Algunas medallas se concedieron a título póstumo y fueron recogidas por los familiares de los fallecidos. Visita sorpresa de Boris Johnson a Kiev. Con motivo del Día de la Independencia de Ucrania, el aún primer ministro de Reino Unido se reunía con el presidente Volodymyr Zelensky para anunciarle en persona un nuevo paquete de ayuda valorado en 64 millones de euros. La donación incluye hasta 2.000 drones y misiles de seguimiento. Ucrania, apostaba Johnson a través de Twitter, puede y debe ganar su guerra con Rusia. Rusia ha ampliado su control sobre partes de Ucrania, explica a este respecto el editor de Ucrania para Atlantic Council, Peter Dickinson. Cuando comenzó la guerra ocupaba alrededor del 8% de Ucrania y hoy esa cifra es de alrededor del 20%. Ha ampliado su dominio en el este y también ha tomado territorios muy importantes en el sur. Sin embargo, Ucrania se mantiene firme, ha demostrado ser muy resistente, ha conseguido consolidar el apoyo internacional y en la actualidad los ucranianos siguen teniendo la fuerte sensación de que acabarán ganando. Así que ahora se está convirtiendo en una prueba de fuerza y resistencia para ver quién es capaz de aguantar más tiempo. Innegablemente, buena parte de esa resistencia ucraniana tiene que ver con el apoyo económico y militar que llega desde Occidente. Y este no cesa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba este miércoles un nuevo paquete de casi 3.000 millones de dólares para Ucrania, lo que eleva a más de 13.500 millones la cantidad que hasta ahora ha dado Washington a Kiev desde que comenzara la guerra. Se agudiza la situación del periodismo en México. Con un total de 15 periodistas asesinados durante el transcurso de 2022, México continúa como el país en América Latina más peligroso para ejercer el periodismo, según el Comité para la Protección de Periodistas. Lo primero es la colusión de la delincuencia organizada, que ya se encuentra en casi todos los lugares, todos los estados en el país, con funcionarios públicos, más que nada al nivel municipal y al nivel estatal. Organizaciones defensoras de comunicadores resaltan el entorno de inseguridad agravado en México, luego de que se reportara esta semana el asesinato del periodista Freddy Román en la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Algo que hemos estado viendo en los últimos años es el asesinato de periodistas. Pensamos que necesitábamos una especie de nuevo sistema porque no se escucha a las víctimas y los colegas no están satisfechos. Las nuevas iniciativas incluyen la puesta en marcha de un Tribunal de los Pueblos, que a principios de este año abordó varios casos de periodistas asesinados y que hasta el momento no están resueltos. Nos forzaron a desplazarnos después de una amenaza de muerte directa. Las autoridades nos han revictimizado, la sociedad nos ha criminalizado, entonces es una situación muy difícil. Pese a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha comprometido en varias ocasiones a encontrar los culpables de estos asesinatos, su administración registra el mayor número de fatalidades de comunicadores en los últimos 12 años, según organizaciones internacionales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Joe Biden anuncia subsidios para deudas universitarias. Más de 43 millones de personas en Estados Unidos tienen una deuda estudiantil combinada de 1.600 billones de dólares, según datos oficiales. Durante su campaña presidencial, Biden prometió exonerar hasta $10,000 de estas deudas. El esperado anuncio ocurrió este miércoles. Estas acciones específicas son para las familias que más lo necesitan, las personas de clase media y trabajadora que se vieron especialmente afectadas durante la pandemia, ganando menos de $125,000 al año. Si ganan más que eso, ya saben,
no califican. La Casa Blanca se ha enfrentado a la presión del ala liberal del partido de gobierno, que sugiere un alivio más amplio a los estudiantes, y al mismo tiempo a las críticas de algunos moderados y republicanos, que cuestionan el subsidio. Los latinos representan el segundo grupo más propenso a solicitar préstamos privados para costear sus estudios universitarios. Esto de acuerdo con cifras de la organización Iniciativa de Datos Educativos. Hoy muchos estudiantes estadounidenses y sus padres están preocupados por la universidad. Están preocupados de que no tienen para que el estudiante vaya a la universidad. Ryan Powell es profesor y codirector del programa Preparando el Futuro Docente en la Universidad de Indiana. Asegura que entre 2010 y 2022 ha habido un cambio drástico sobre la percepción de los estadounidenses sobre las deudas estudiantiles. Vemos que los estadounidenses ahora creen abrumadoramente que el gobierno debería participar. Y que la educación superior se ha vuelto más importante en la actualidad, aunque para muchos es inaccesible. Escuchan sobre la deuda estudiantil paralizante, lo que impide que otras personas participen plenamente en el sueño americano. Críticos de la iniciativa, entre ellos el Comité Nacional Republicano, consideran que la ayuda del gobierno es un regalo para los ricos y alegan que es una carga injusta a los contribuyentes de bajos ingresos. Jorge Agobián, Voz de América. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.